¿cómo lo estás viendo a Milei y cómo estás viendo el experimento Milei? Lo voy a llamar experimento con respeto, porque sale de lo tradicional, ¿no? Kirchnerismo, oposición, que esto es como una especie de experimento. Vení, laburá, pocos pueden hablar, los que hablan son los que están muy bien, y si hablaste y dijiste una huevada, te rajo directamente, ¿no? Le hace Diana Mondino, le hace ahora de los Heros, le hace la hija de Cavallo, y muchos otros, hay como 100 y pico, ¿no? Que volaron. Entonces, ¿el tema cuál es, digamos, en este estilo? ¿Es un estilo donde hablaste 2, 3 veces y no me gustó y te rajo directamente, o te mandaste alguna macana y no se lo digo a la gente, pero te rajo? ¿Cómo ves Bueno, un me poco gusta todo? que arranquemos por la síntesis porque es como arrancar por el spoiler Dale. del informe. Pero más que si querés, de lo que me gusta más hablar, más que el fenómeno o el experimento Milei, yo creo que ya lo que queda en evidencia, más que nada con algunos números que vamos a ir repasando en el informe, es que es el experimento social y están atravesando varias sociedades del mundo esta nueva manera es una nueva manera de relacionarse, digo, de los vínculos desde las instituciones, de los vínculos con la ciudadanía y el vínculo que tenemos también con el gobierno. ¿Qué es lo que nos dice este experimento social en realidad que respeta los ciclos, obviamente, de los diferentes giros que va teniendo los gobiernos en las diferentes partes del mundo y los giros sociales que vamos teniendo también, que no estamos, a pesar de que estamos lejos de muchos países, estamos hoy más interconectados que nunca, más aún con la figura de Javier? Lo que nos dice un poco es que las sociedades están pensando en que cambian la manera o cambió la manera en la cual nos tenemos que vincular y en la cual nos tenemos que relacionar con diferentes cuestiones. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra economía? ¿Cómo nos relacionamos con el gobierno? En esos cambios hay también una idea que nosotros lo hablamos durante todo el periodo electoral anterior, cuando asume Javier Milei, que era, bueno, Javier lo que hizo fue capitalizar un hartazgo. Digo, era un hartazgo muy evidente, un hartazgo que venía de dos polos muy claros en Argentina, que venía más que nada representado por el macrismo y representado por el kirchnerismo, y vino un poco a romper esos polos, a generar una idea de tercios. Y después lo que terminó ocurriendo es que se terminó comiendo como gobierno y oficialismo, también por ciertos acuerdos políticos, se terminó comiendo ciertos espacios para evitar esa lógica de polos. Y hoy lo que nos dice un poco los informes, el informe este de opinión pública que realizamos, es que en realidad, en lugar de hablar de una Argentina hoy polarizada en las ideas y polarizada en los valores, vemos una Argentina más unida en los valores y en esa polarización. O por lo menos en lo que esperan de una sociedad desarrollada y lo que esperan de los argentinos y de un gobierno. Ahora sí, obviamente vemos que la polarización está en donde después depositan su voto, en donde depositan su confianza. En eso sigue estando esta lógica de oficialismo y oposición. Pero antes lo veíamos muy en el tejido social, digo, estaban los argentinos, como decía Milei cuando asumió, los argentinos de bien versus los argentinos que no son de bien. Entonces, lo que vemos hoy es, principalmente, hay una lógica que es, el argentino se siente orgulloso hoy de ser argentino, cosa que anteriormente nos estaban costando encontrar en las encuestas. ¿En qué momentos se sentían orgullosos? Tal vez en algunos hitos o momentos claves para la Argentina, como era un mundial, por ejemplo. En un momento donde ya no hablábamos de política, un momento donde no estamos hablando de la inflación, un momento donde no nos preocupaba el bolsillo, en un momento donde nos uníamos verdaderamente como argentinos. Este informe nos delata un poco de que con ciertos hitos que fue llevando adelante el gobierno, como la lucha contra la inflación y algunas cosas que vamos a ir hablando más adelante, los argentinos empezaron a pensarse de manera unida. Entonces sí, siento orgullo de ser argentino, digo, hay una amplia mayoría que lo manifiesta desde ese lugar, y también siento orgullo de manifestar los cambios que el gobierno está haciendo hacia el afuera y cómo el afuera nos mira a nosotros. Eso es un poco de, si se quiere, como la principal conclusión del informe respecto de este experimento, por eso digo más experimento social, porque hace a una identidad nacional. Y esto está atado a la figura de este concepto tan importante que venimos escuchándose hace un tiempito, la revolución cultural. Digo, no es algo menor que un gobierno quiera encarar una revolución cultural. Y ahora lo llevo más que nada, no me voy a meter en algunos indicadores económicos, a pesar de que son importantes, sino esta revolución cultural de por dónde va. En un año es muy difícil mostrar resultados de una economía real. Digo, obviamente tenemos los resultados directamente ligados a lo que son los números inflacionarios, que fue una lucha que llevó adelante el gobierno casi como una bandera y un grito de guerra. Y después tenemos algunos otros resultados que los están comunicando casi de manera diario, les diría. La lucha contra los impuestos. Digo, hay un montón de cuestiones que los hacen como parte de la comunicación oficial de gobierno. Ahora, tenemos eso, pero a la vez tenemos argentinos que nos manifiestan
que ahora ya no es su principal preocupación la inflación, como lo fue durante muchos años que veníamos acarreando, sino que la principal preocupación hoy es, bueno, ¿y qué pasa con esta economía? ¿Realmente qué va a terminar pasando? Y la preocupación es la pobreza hoy. Entonces vemos cómo van cambiando las preocupaciones de los argentinos. Claro. Ahora, ¿es algo que realmente le preocupa a uno porque yo puedo ser pobre o porque me preocupa que la sociedad sea pobre? Y eso es lo que nos hace el sentido de la identidad y esta batalla cultural que hablaba anteriormente. En ese sentido, que cambien las prioridades de la sociedad, cambia indefectiblemente la agenda de gobierno. Digo, es una de las cosas que hacen que el gobierno se mueva y se manifieste. Uno de los desafíos que va a tener este gobierno hacia lo que viene va a ser dejar de comunicar números económicos por comunicar números económicos, como lo hizo y bien hecho y bien realizado el primer año de gestión, sino empezar a comunicar cuál es el plan con lo que viene después de esos Claro, números económicos. claro. ¿Cuál es el plan de contención? Un poco porque la sociedad también lo está pidiendo. ¿A vos te da la sensación, es una doble pregunta, ¿no? ¿Te da la sensación como que la sociedad se bancaría un modelo, no quiero decir autoritario, pero un modelo de un nacionalismo donde yo le doy a esa autoridad el poder ilimitado, que en su momento se lo dio la sociedad a los Kirchner, que tuvieron 4 gobiernos, 16 años, ¿no? Era como, flaco, mientras vos me gobiernes, yo no tengo problema, no me interesa la democracia ni los otros partidos. Yendo al extremo, un modelo Putin, no te voy a decir China, que es distinto, este modelo que empieza a ver en el mundo y que yo lo veo en Trump, por eso Trump tiene tanta similitud a veces con Putin, ¿no? Que flaco, a ver, yo soy la autoridad, yo voy a seguir todo el tiempo que haga falta y yo voy a ser el que pase por arriba de cualquiera de los otros poderes, porque yo tengo en el fondo la sabiduría, ¿no? Y la inteligencia para saber qué es lo que te va bien a vos. ¿A vos te da la sensación que el mundo va a una ola de esas y si Milei en el fondo medio como que se va acoplando, aunque tiene más limitantes, porque acá hay algunas trabas que se le van poniendo, ¿viste? Vos la dijiste, en las elecciones de mediano plazo, donde el flaco se corra un poquitito y si la oposición, como que yo, Junto por el Cambio, se pudiera ir a los pantalones largos, alguno dice, mira, flaco, le voy a meter un votito a Junto por el Cambio para demostrarte que tampoco estoy tan de acuerdo. ¿Cómo lo ves vos en el mundo y en la Argentina? Vos dijiste como dos casos que parecen muy extremos, que es el de Trump y Putin, pero muchas veces, o en realidad cuando empezás a analizarlo desde la gestión política, son muy parecidos, era lo que decías justamente vos. Claro. ¿Y por qué esa similitud? Por la manera en la cual encaran el poder. Es una manera en la cual, más allá de lo discursivo que se habla del liberalismo económico, tenemos que entender que el liberalismo económico no es lo mismo que el libertarismo expuesto en lo social. Y acá es donde nosotros, como argentinos, también tenemos contradicciones, y son contradicciones sanas de tener, y está bueno que exista el debate público sobre eso, porque también lo mencionabas al principio cuando dijimos, bueno, alguien del gobierno hace algo mal, pum, teléfono afuera, como dice Adorni, el vocero oficial, fin. Eh, Esas son todas cuestiones que cuando se ejecutan de manera, el gobierno lo ejecuta de manera consciente, no inconsciente, ¿eh? Porque digo, por algo tienen el peso de la responsabilidad que ocupan. Pero cuando la sociedad lo toma como un elemento normalizador, el peligro que se corre no es tanto el gobierno, si después si es aprobado o no, es el sistema por el cual nos rige. O sea, es el sistema republicano, es el sistema democrático. Entonces, por Claro. eso siempre es importante tener estos temas siempre en el debate y por eso es sano que la opinión pública también lo debata. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el resto del mundo? Que vos tenés, primero vos tenés un país muy desarrollado, como es por ejemplo Estados Unidos, en donde si vos tenés un nacionalismo fuerte en el Ejecutivo, tenés instituciones tan sólidas que esas propias instituciones son tu peso y contrapeso, Claro, le pone que límites, no es sí. lo que pasa en países subdesarrollados como el argentino o en vías Claro, de desarrollo. claro. Entonces, cuando esos sistemas de pesos y contrapesos nacionales o internacionales, organismos, digo, hay un montón de lugares internacionales también que hacen de peso y contrapeso, acuerdos económicos, digo, alianzas, cuando eso no existe, lo que ocurre es que te volvés un sistema frágil, un sistema político frágil, a pesar de que tu partido político como gobernante se fortalezca. Y eso es lo peligroso en lo social. Por eso me parece que lo más importante que nosotros tenemos como argentinos, que no tenemos que perder de vista, es que la fragilidad institucional no viene de ahora, viene de hace muchísimos años. Si esa fragilidad institucional se carga de un poder ejecutivo con exceso de poder,
tenemos mayor fragilidad aún. ¿Y quiénes terminan perdiendo siempre? Y al final de la última milla, lo que estamos, o sea, el gobierno existe para gobernarnos a nosotros, que somos los ciudadanos. Siempre lo que terminamos perdiendo en la última milla somos los ciudadanos, no es el poder político de turno y no es el poder político que pueda asumir más adelante. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fortalecer nosotros? En justamente llevar siempre al debate y llevar al frente en cómo hacemos para fortalecer la división de poderes y en cómo hacemos para fortalecer un sistema democrático sano, con un poder ejecutivo que puede ser como el modelo que tiene Trump, como el modelo que tiene Milei o como el modelo que tiene el peronismo. Digo, pero en cualquiera de esos modelos tenemos que tener la conciencia de que los tres poderes tienen que ser pesos y contrapesos. Esa es la principal diferencia de lo que veo, de lo que es un modelo como el de Trump, que acá Milei puede intentar imitar y lo puede seguir, pero que acá nosotros carecemos de lo otro. Justamente una justicia fuerte y un Congreso que también sea fuerte. Si te gustó este video, podés ver la nota completa metiéndote en agrositio.com. No te olvides, mucha más información para vos.